Hola chicos, bienvenidos. En este tema vamos a hablar sobre las fracturas de rodilla. Bueno, se va a definir como fractura de rodilla cualquier trazo de fractura o solución de continuidad que aparezca eh, en la articulación propiamente de la rodilla o en la superficie distal de nuestro fémur o la tibia proximal. Algunos autores pueden considerar también algunas fracturas del peroné como fracturas de rodilla. Sin embargo, como no tiene un componente funcional para esta articulación, lo más común es que no se les considere como tal. Y también se considera como fractura de rodilla o algún trazo de fractura presente en la rótula. Y estas corresponden al 7% de todas las fracturas que se presentan. Esto en parte se debe a la accesibilidad que tiene esta articulación a los traumatismos, ya que es una articulación bastante superficial y con muchas prominencias óseas eh, que están poco protegidas por tejido blando. Vamos a tener varios mecanismos de lesión para estas fracturas. Tenemos principalmente el que va a ser por un traumatismo directo, que es común cuando algún accidente de tránsito, algún accidente deportivo incluso, alguna fuerza incide sobre nuestra articulación, sobre la rodilla y va a causar una fractura. O por un traumatismo indirecto también puede ser que la fuerza se va a transmitir a través de los huesos, más comúnmente es por la tibia, se va a transmitir hacia la rodilla y va a ocasionar esta fractura. Y también se puede presentar por fracturas patológicas, ya sea por estrés o por caídas de baja energía, sobre todo en pacientes de la tercera edad, que van a presentar una caída que podría parecer irrelevante, pero se combina con la osteoporosis y nos va a producir una fractura. Vamos a hablar ahora sobre las fracturas del fémur distal, que van a abarcar los últimos 5 a 9 centímetros distales de nuestro fémur. Esto depende de varios autores, pero se considera esa medida. ¿Por qué se considera esto? Porque la inserción de la cápsula articular se va a encontrar aproximadamente esta distancia y vamos a encontrar varios medios de unión que se van a encontrar un poco más proximales hacia el fémur, ¿no? Entonces, por eso no implica únicamente lo más cercano a la articulación. Las fracturas del fémur distal corresponden al 4 o 7% de las fracturas de todo el fémur. Si bien es relativamente baja la incidencia o el porcentaje de este tipo de fracturas en el fémur, pues es muy importante por su componente funcional, ¿no? Son fracturas muy difíciles de tratar, sobre todo por la acción de la musculatura, que va a ser la musculatura aductora y el cuádriceps, que pueden desestabilizar este trazo de fractura. Este tipo de fracturas va a requerir mucha paciencia por parte del paciente para su recuperación y también del equipo médico para el tratamiento. Y pueden presentar complicaciones muy serias y por los componentes neurovasculares que se encuentran alrededor de la articulación, y el resultado final del paciente no puede ser el deseado, tanto como por el paciente como por el equipo médico, ¿no? Que el paciente va a presentar unos resultados no muy funcionales. Tiene también mecanismos de lesión específica. Los más comunes son los traumatismos de baja energía, em, como ya se mencionó en adultos mayores con osteoporosis. También se presenta con traumatismos de alta energía, en la cual la rodilla va a recibir toda esta energía del traumatismo y va a vencer sus capacidades de resistencia. Normalmente se presenta en pacientes jóvenes politraumatizados y es muy común en el caso de los accidentes automovilísticos que van a presentar, se les llama el mecanismo de salpicadera, es cuando la defensa del auto golpea de lado la rodilla del paciente, de lado, de frente o posterior, puede producir también, ¿no? El mecanismo más común es de lado y va a producir una fractura a nivel de rodilla, ya que coincide la altura normalmente entre la defensa del auto y la rodilla de las personas.
¿Cómo se clasifican estas fracturas? No tenemos, bueno, podemos encontrar en la literatura bastantes tipos de fractura. Se pueden considerar anatómicamente por la zona en la que se encuentra el trazo de fractura. Se pueden clasificar en tres tipos: fracturas supracondíleas, fracturas unicondilares, que se van a encontrar en un solo cóndilo, ya sea el interno o el externo, o las fracturas bicondíleas, ¿no?, que va a afectar a ambos cóndilos. Ambas van a resultar en un tratamiento difícil y van a tener varias características. En las fracturas supracondiles podemos tener un trazo simple que, cuando no está desplazado, va a resultar en un tratamiento más sencillo. También podemos tener una fractura con un tercer fragmento, que igual se puede mantener un tanto estable, y un trazo con minuta, que este va a representar más inestabilidad para ese trazo de fractura, y por acción de la musculatura va a ser bastante más difícil de tratar, ¿no? En las fracturas unicondilares normalmente se mantienen estables, a menos que actúe directamente la musculatura y desplace este trazo de fractura. Y en las bicondilias también se puede presentar un trazo en T, que se puede mantener un tanto estable, pero la mayoría, como va a ser por traumatismos de alta energía, se van a presentar como trazos con minuta, bastante difíciles de estabilizar, desplazados, y que van a requerir tratamiento quirúrgico en la mayoría de los casos. ¿Cómo se va a llevar a cabo el diagnóstico de estas fracturas, no? Primero que nada, con el antecedente de un traumatismo, ya sea de baja energía en pacientes mayores de edad, o de alta energía en pacientes jóvenes o adultos jóvenes. El cuadro clínico del paciente va a presentar dolor intenso, hematoma, deformidad puede ser visible, y bueno, la indicación es realizar una radiografía lo más pronto posible. Se indican las proyecciones AP y lateral de rodilla, y también se recomienda realizar una API lateral de todo el fémur y la tibia, buscando fracturas asociadas. En caso de presentar una fractura de fémur distal, es muy importante realizar las radiografías y referir al médico de manera urgente, ya que por la cercanía que tiene con vasos sanguíneos y nervios, puede presentar muchas complicaciones para la vida del paciente, que incluso ponen en riesgo la vida del paciente. Si hay una fractura expuesta a este nivel, es un paciente de alta prioridad, que debe ser trasladado de inmediato al hospital y recibir tratamiento lo más pronto posible. Ya en el hospital, la función del personal de urgencia será valorar la función nerviosa y vascular distal, ¿no? Buscar pulsos y función nerviosa a nivel distal, que en este caso sería en el pie, por algún compromiso vascular o nervioso que puede existir, ya que el trazo de fractura puede seccionar nervio o vasos sanguíneos en esta región. ¿Cómo se va a tratar este tipo de fracturas? Normalmente, cuando no están desplazadas, como cualquier otra fractura, se va a buscar un tratamiento conservador, y en caso de que el trazo de fractura sea inestable o desplazado, se buscará un tratamiento quirúrgico. También en pacientes jóvenes o que por su actividad lo requiera, pues se buscará la mayor estabilidad, ¿no? Normalmente se utilizan placas con tornillos, o solo tornillos en caso de fracturas no tan complejas. Tenemos que hablar también en específico de las fracturas del fémur distal del niño. Van a tener ciertas características especiales. Recordemos que los huesos de los niños no están completamente osificados, y van a tener la fisis del crecimiento, entonces va a tener un tratamiento y unas peculiaridades que debemos considerar. ¿Cómo se van a clasificar este tipo de fracturas? Se pueden clasificar principalmente por su mecanismo de producción. Va a ser uno por un traumatismo directo, y también se puede dar por un traumatismo indirecto. Normalmente se clasifican en 5 tipos. El tipo 1 va a ser un desplazamiento o separación
de esta fisis. En el tipo 2 va a haber este desprendimiento más un trazo de fractura. En el tipo 3 se va a separar como tal lo que serían, posteriormente formarán los cóndilos. En el tipo 5 va a haber una compresión, deformación de la fisis. Y en el tipo 4 va a haber como tal un trazo de fractura que puede afectar a uno u otro cóndilo y separará tanto hueso como esta fisis, ¿no? Es Debemos recordar que la fisis distal del fémur va a ser responsable del 70% del crecimiento total del hueso de nuestro fémur y del 40% del crecimiento de toda la extremidad inferior. Entonces, si tenemos un niño que presenta un trazo de fractura a nivel de fémur distal, es muy probable que se vea afectado su crecimiento de esta extremidad, ¿no? Entonces es importante tratarlo de la manera más adecuada para que no se note o no afecte tanto a la larga la calidad de vida del paciente. Normalmente se da tratamiento con reducción cerrada en casos relativamente simples, y cuando es necesario se puede realizar una reducción cerrada, una reducción abierta, y se puede aplicar agujas de fijación percutáneas para acomodar y facilitar la consolidación de este hueso, que serán removidas posteriormente. Debemos de recordar que no se puede utilizar material de osteosíntesis en niños, precisamente por el crecimiento que tendrán estos huesos. Y normalmente se opta por el tratamiento conservador para este tipo de fracturas. Vamos a hablar ahora sobre las fracturas de la tibia proximal. Estas fracturas van a corresponder a las fracturas de los platillos, mesetas o cóndilos tibiales. Normalmente se va a presentar en una incidencia de 2 a 1 más en hombres, en edades de entre los 30 y 50 años. Principalmente se deben a accidentes de tránsito y a pacientes atropellados. El platillo tibial externo es el que más se va a ver afectado y se deben principalmente a traumas de alta energía. Es muy común que se presenten pacientes en accidentes de motocicleta y pacientes atropellados por automóviles. Estos traumas de alta energía normalmente se asocian con mecanismos de valgo o varo forzados, en algunas ocasiones con cargas axiales que sobrepasan la resistencia del hueso, como sería una caída de mucha altura, o un traumatismo directo sobre la rodilla, o en raras ocasiones también sobre un traumatismo indirecto sobre la tibia distal, que puede producir un trazo de fractura a este nivel. Como se presentan también en pacientes politraumatizados, es común que existan fracturas asociadas, tanto en tibia, peroné y fémur. Entonces debemos buscar siempre trazos de fractura asociados. Y es también muy común por las características del mecanismo de producción, que se asocia a lesiones de ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior, ligamentos colaterales y también lesiones meniscales. ¿Cómo se va a clasificar este tipo de fracturas? Tenemos dos clasificaciones principales. La de la AO, que va a constar de 9 tipos de trazos de fractura, y esto dependerá el tratamiento que recibe, ¿no? Y la clasificación de Schatzker, que la va a clasificar en 6 tipos. Se presentan algunas similitudes las clasificaciones. Normalmente la más usada en México y en América Latina es la de la AO. ¿Cómo vamos a diagnosticar nosotros estas fracturas? En caso de que nosotros como fisios recibamos un paciente con un traumatismo de rodilla que se sospeche que puede ser una fractura, lo indicado es referir al médico. Igual que en los pacientes con fractura de fémur distal, es importante acudir a una institución de salud para realizar
una valoración adecuada, ya que también en esta zona se encuentra bastantes nervios y vasos que pueden comprometer la vida del paciente. Las proyecciones indicadas de radiografías para este tipo de fracturas son una API lateral de rodilla. Para establecer el diagnóstico o el posible diagnóstico es importante conocer el antecedente del traumatismo como en cualquier tipo de fractura o lesión, y el paciente va a referir dolor, puede presentarse una deformidad visible, el edema es casi seguro que va a existir, y también la pérdida de la función. Nuestro paciente no va a poder apoyar la rodilla, y en ocasiones puede presentar que la extensión de la rodilla no sea posible. En el departamento de urgencias también es importante que se realice una exploración neurológica distal y la exploración vascular distal, que exista pulso distal, que en ausencia de estos nos puede indicar algún compromiso vascular o nervioso. ¿Qué tratamiento recibe este tipo de fracturas? El tratamiento por lo general es quirúrgico por la acción igual de la musculatura, ¿no? Van a incidir los aductores y el mecanismo extensor de la rodilla, por lo cual necesita estar bastante estable este trazo de fractura para que no se desplace y pueda consolidar de manera exitosa. Se utiliza material de osteosíntesis como son placas, tornillos, y también se puede realizar alguna reducción abierta o por artroscopía para fijar correctamente estos trazos de fractura. En algunos pacientes se puede optar por aplicar fijadores externos, y como ya se mencionó, el tratamiento principalmente es quirúrgico. El tratamiento conservador para este tipo de fracturas se va a reservar para los pacientes que no son candidatos a recibir tratamiento quirúrgico, pacientes con otras complicaciones de salud que no es conveniente que ingresen a quirófano. Y también para pacientes de la tercera edad, ¿no? Que por sus condiciones no es viable este tipo de tratamientos. Vamos a hablar ahora sobre las fracturas de la rótula. La rótula, pues debemos recordar que se encuentra en la cara anterior de nuestra rodilla. Es un hueso muy superficial, por lo cual en cualquier tipo de caída es lo primero que está expuesto a recibir el traumatismo. Se presenta igual en pacientes, principalmente en pacientes mayores de la tercera edad, y es secundario a caídas, ¿no? A caídas en la cual la rodilla va a contactar directamente contra el suelo. Y también se puede asociar a luxaciones de la rótula, a luxaciones tibiofemorales, a otros trazos de fractura en la rodilla. Va a representar el 1% del total de las fracturas, es un tanto común. Se va a presentar en un 10% de los pacientes politraumatizados. ¿Qué funciones tiene nuestra rótula? La principal va a ser la protección de los cóndilos femorales, y es indispensable para la función extensora de la rodilla. Sus mecanismos de lesión puede presentarse por contusiones directas sobre la región de la rodilla. Puede confundirse o asociarse con bursitis subcutánea de la rótula o prerrotuliana, y también puede asociarse con hundimiento osteocondral. En casos de que las fracturas no estén desplazadas, se optará por un tratamiento conservador, y también se puede asociar este trazo de fractura a luxaciones. Sobre todo la luxación se lleva a cabo hacia lateral, la rótula se desplaza hacia el cóndilo lateral del fémur, y esta se debe a traumatismos, por un traumatismo directo sobre la rodilla que va a desplazar nuestra rótula, y también a desequilibrios musculares que pueden propiciar esta condición. Se puede asociar en este caso a lesiones del retináculo medial de nuestra rótula, a desgarros capsulares y también a desgarros del cuádriceps. En algunas ocasiones también a trazos de fractura en nuestra tuberosidad tibial anterior o a avulsiones de esta misma. ¿Cómo se va a clasificar en las fracturas de la rótula?
Se clasifica principalmente por sus mecanismos de lesión, por un mecanismo indirecto o por un mecanismo directo. Tenemos en el mecanismo indirecto, pues, que se va a llevar a cabo por una contracción brusca del cuádriceps. Esto es común en accidentes de todo tipo, en accidentes de tránsito, en la cual la persona va a contraer bruscamente este cuádriceps y nos va a producir un trazo vertical. Un trazo vertical o también más comúnmente un trazo horizontal, que normalmente solo se producen dos fragmentos de nuestra rótula, ¿no? Puede ser a media rótula o un trazo polar distal o un trazo polar proximal. En el caso del mecanismo directo, vamos a tener que se debe a traumatismos directos sobre la rótula, normalmente caídas, y va a presentar trazos normalmente fragmentados, trazos con minuta, en la cual la rótula se va a desprender o a fragmentar en varios pedazos. ¿Cómo se lleva a cabo el diagnóstico? Es indispensable la anamnesis del paciente, que nos explique su mecanismo de lesión, la palpación. Se puede sentir alguna separación en la palpación de esta rótula. Puede presentar edema, incapacidad de la extensión de la rodilla, dolor intenso o no tan intenso en este caso. Y bueno, los trazos las proyecciones de radiografía se opta principalmente por una proyección lateral, en la cual es más fácil observar este trazo de fractura, ya que en una proyección AP, por la superposición con el fémur, podemos perder de vista estos trazos de fractura o que no se ven tan aparatosos como realmente son. ¿Qué tratamiento reciben este tipo de fracturas? Normalmente, cuando no están desplazadas, como en todas las fracturas, se opta por un tratamiento conservador. Está indicado un yeso de ingle a tobillo, principalmente para evitar la acción del cuádriceps y que desplace este trazo de fractura. Cabe mencionar que es muy común que en los trazos horizontales de la rótula, por acción del cuádriceps, se desplace ambos polos del hueso. El tratamiento quirúrgico está indicado para fracturas no desplazadas o fracturas asociadas también a fracturas de la tibia. En fracturas de rótula desplazadas y en fracturas de rótula abiertas que están expuestas. Entonces el tratamiento quirúrgico normalmente se utilizan tornillos o algún cerclaje para unir estos fragmentos.